mártir, Dios ha dado a Hitler los laureles de la victoria. Para el Vaticano es importante seguir controlando a mi país México, pues cuenta con el mayor número de católicos romanos en toda Latinoamérica. Las relaciones de México con el Vaticano fueron rotas desde la época del presidente Benito Juárez y por lo tanto el Vaticano ha querido reconciliarse con México a como dé lugar aún a costa de derramar sangre inocente como es su costumbre. El 12 de julio de 1857 se expidieron las leyes de reforma. En ellas se dictaba la nacionalización y la separación de los bienes del clero, la suspensión de las órdenes religiosas, la secularización de los cementerios, la tolerancia de cultos, la suspensión de los noviciados y se declaraba al matrimonio como un contrato civil. Después sus herederos de 1917 se anotaron otra victoria legislativa, la no intervención de clero en materia educativa ni el desconocimiento formal de la personalidad jurídica de la Iglesia. Melchor Ocampo, siendo ministro de Relaciones del señor presidente de la República, don Benito Juárez, se dirigió en una carta el día 12 de enero de 1918 al entonces nuncio apostólico Luis Clemente, o sea, al representante directo del Vaticano aquí en México, de esta forma. No es de ningún modo conveniente al Supremo Gobierno Constitucional de la República la permanencia de usted en ella, después de tantos sacrificios que ha costado a esta nación, el restablecimiento del orden legal, después de que tanta sangre se ha derramado en este suelo, y todo esto por el escandaloso participio que ha tomado el clero en la guerra civil. Hoy, que el orden constitucional quede restablecido, ha dispuesto que en breve término que sea lo absolutamente necesario para preparar el viaje de usted salga de la República Mexicana. La institución católica romana, en cuestión educativa, controla casi 4.000 escuelas de todos los niveles, entre ellas se encuentran 16 universidades controladas por jesuitas en la que incluyen la Iberoamericana, la Náhuatl y el Centro Universitario Francisco de Victoria, en donde se implantan por ley esta religión. Monasterios hay por todos los estados y de poseer bienes ellos son los que más poseen. El delegado apostólico de este país, México, mencionó estas palabras. Las actuales relaciones entre México y el Vaticano son como cuando uno vive con una mujer y no está casado, y que por lo tanto hay que darle una forma legal a esta relación para que no sea un matrimonio salvaje. La palabra de Dios nos dice en relación a esto en Mateo capítulo 22, que en una ocasión se llegaron a él unos fariseos y herodianos con el propósito de tentarle, y le preguntaron diciendo, que si era lícito dar tributo al César, y Jesús les dijo que le mostraran un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta figura y lo que está escrito? Entonces ellos contestaron, del César. Y Jesús respondió, pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así que aquí Jesucristo con esta frase establece de una vez por todas su criterio sobre la separación e independencia que debe tener el poder espiritual con el poder terrenal. Este sistema católico romano es una institución apóstata que diciendo pertenecer a Jesucristo se ha casado con el mundo y por lo tanto viene siendo un gigantesco sistema de prostitución espiritual. Usted pensará que no se puede evitar o evadir esto porque estamos en este mundo, pero recuerde que no somos de este mundo porque Jesucristo mencionó en una ocasión que su reino no era de este mundo. En una ocasión el presidente del episcopado mexicano mencionó que la visita del Papa contribuiría a que México encuentre su reconciliación con el Vaticano y añadió, si ya cayó el muro de Berlín, que no caiga el muro que existe entre México y el Vaticano. Por lo tanto, la visita del Papa confirmó la relación entre el Vaticano y el gobierno de México. Por lo tanto, el pontífice se le deberá recibir como a todo un jefe de Estado, como lo es en verdad, y esto es todo lo contrario como Jesús deseaba que lo recibieran, porque Él vino a servir y no a que le sirvieran. Así que tú no sirvas a la institución católica romana, no sirvas al Vaticano, al clero, a los que representan a este sistema, pues no puedo dejar de pensar con particular desasosiego en los humildes sacerdotes y religiosos que han creído y siguen creyendo con todas sus fuerzas y sinceridad de su corazón que cuando el Vaticano ordena algo, es Dios mismo quien lo ordena. No quiero dejar de pensar en un Savonarola, Juan Cliff, Juan Hus, Lutero, Cipriano de Valera, Casidoro de Reina y muchos más, que al final de sus vidas se consumían en lágrimas viendo la descomposición de su orden, porque sus discípulos, desconociendo las ansias de su pensamiento,
empezaban a reemplazar la obediencia al Evangelio por la obediencia a la autoridad eclesiástica. Pero la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaría mucho en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes, oiga usted muy bien lo que dice, de sacerdotes obedecían a la fe, o sea, a la fe en Jesucristo, no a la fe de ritos y tradiciones o dogmas, no a la fe de sacramentos de los hombres, porque antes que obedecer a los hombres, dice la Escritura, hay que obedecer a Dios. Jesucristo pregunta, ¿cuál será el beneficio para un hombre que ganare el mundo entero y pierda su propia eterna alma? Ninguno. Así es que es mejor que cuides tu alma para una eternidad, aceptando a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, como tu único y suficiente sanador, como tu único y suficiente libertador. Se despide tu hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Que Dios te colme de bendiciones. Hasta luego.